Mi madre me llamó un martes por la tarde para decirme que había conocido a alguien, y me alegré sinceramente por ella, durante unos 45 segundos. Ese fue exactamente el tiempo que tardó en decirme su edad. Mi madre tiene 52 años. Me crió prácticamente sola después de que mi padre se fuera cuando yo tenía 9 años, y pasó tantos años entregándose al trabajo y a mí que apenas tuvo tiempo para pensar en ella misma, y mucho menos para salir con alguien en serio. Así que cuando me llamó con esa ligereza particular en la voz, la que no había escuchado en años, mi primera reacción fue de pura alegría. Y entonces me dijo que él tenía 28 años. Quiero ser clara con las matemáticas, porque necesito que entiendas exactamente con qué me estaba enfrentando. Yo tengo 30 años. El nuevo novio de mi madre era 2 años menor que yo. Mi madre, la mujer que me preparaba el almuerzo para el colegio, me ayudaba con los deberes y se quedaba conmigo en cada ruptura sentimental que tuve, estaba saliendo con alguien más cercano a mi edad que a la suya. No dije nada durante un buen momento. Me quedé sentada en el sofá con el teléfono en la mano, intentando encontrar las palabras adecuadas y fallando por completo. Le dije, mamá, ¿cuántos años dijiste que tiene? Ella dijo 28. Y antes de que digas nada, sé lo que estás pensando, y solo quiero que sepas que la edad es solo un número y que él es increíblemente maduro para su edad. Nunca en mi vida había querido equivocarme tanto sobre algo. Intenté tomármelo con calma. De verdad que lo intenté. Le pregunté cómo se habían conocido, cuánto tiempo llevaban viéndose, a qué se dedicaba. Ella respondió cada pregunta con esa calidez en la voz que yo reconocía y que lo empeoraba todo, porque significaba que realmente le gustaba, de verdad, no que simplemente disfrutara de su compañía. Se habían conocido en una librería 3 meses atrás. Él trabajaba allí a tiempo parcial mientras terminaba su máster. Habían hablado durante 2 horas sobre un libro que los dos habían leído, y él le había pedido su número antes de que ella se fuera, y ella se lo había dado porque, y la cito textualmente, le pareció una grosería no hacerlo. 3 meses. Llevaba saliendo con ese hombre 3 meses y yo me estaba enterando ahora. Le pregunté por qué no me lo había dicho antes, y me dijo que sabía que reaccionaría exactamente como estaba reaccionando, lo cual, honestamente, era justo. Pero no me hizo sentir mejor con nada de aquello. Pasé la semana siguiente intentando disuadirla. No de forma agresiva, no con crueldad, sino con persistencia, como haces cuando estás convencida de que estás protegiendo a alguien que quieres de un error que no puede ver con claridad. Le mandé artículos. Le hice preguntas cuidadosas diseñadas para hacerla reflexionar sobre lo que estaba haciendo. La llamé 2 veces más de lo habitual y pasé la mayor parte de ambas llamadas dirigiendo la conversación hacia temas como las etapas de la vida y la compatibilidad a largo plazo. Mi madre escuchó todo con paciencia, y entonces dijo, me gustaría mucho que lo conocieras. Solo una cena. Solo una vez. Y luego me dices lo que piensas. Acepté porque quiero a mi madre y porque estaba absolutamente convencida de que conocerle en persona justificaría completamente cada preocupación que tenía. No estaba preparada para lo que ocurrió realmente cuando se abrió esa puerta. Fui al apartamento de mi madre un sábado por la tarde, y pasé la mayor parte del trayecto preparando mentalmente una lista de señales de alarma a las que prestar atención. Demasiado contacto visual. Demasiado poco contacto visual. Respuestas que parecieran ensayadas. Cumplidos que parecieran calculados. Cualquier señal de que ese hombre estuviera actuando en lugar de simplemente siendo, porque en mi experiencia, las personas que buscan algo siempre actúan. Llamé a la puerta sintiéndome preparada para cualquier cosa. La puerta se abrió y no estaba preparada para nada. Era alto, de pelo oscuro y llevaba un jersey gris liso, y me miró con una expresión que solo puedo describir como el pánico específico de alguien que acaba de abrir una puerta y ha encontrado exactamente a la persona que más le ponía nervioso ver. Porque él me conocía. Y yo le conocía a él. Su nombre no era solo Pablo. Era Pablo Martínez, y habíamos estado en la misma clase durante 3 años en el instituto, y yo había estado sentada 2 filas detrás de él en literatura española durante todo un semestre. Y una vez le había pedido prestados sus apuntes cuando falté una semana al colegio y nunca le había dado las gracias como es debido. Nos quedamos en el umbral mirándonos fijamente durante lo que pareció mucho tiempo. Él dijo, vaya. Eres la hija de Elena. Yo dije, ¿fuiste al Instituto Cervantes? Él dijo sí.
Yo dije, estábamos en la misma clase de literatura. Él dijo, lo sé. Me pediste prestados los apuntes en segundo. No tenía ni idea de qué hacer con toda esa información, así que hice lo único que se me ocurrió, que fue entrar y fingir que era una persona completamente normal teniendo una cena completamente normal con mi madre y su novio con el que al parecer había ido al instituto durante 3 años. Mi madre estaba en la cocina y no tenía ni idea de lo que acababa de pasar en el pasillo. Salió con un trapo de cocina en el hombro, me dio un beso en la mejilla y dijo que la cena estaría lista en 20 minutos, y yo me senté a la mesa frente a Pablo Martínez e intenté poner cara de persona que no estaba teniendo una pequeña crisis interna. Él también lo intentaba. Podía verlo. Mantenía las manos alrededor de su vaso y respondía a mis preguntas con cuidado, como hace alguien que sabe que está siendo evaluado, y ha decidido ser simplemente honesto en lugar de intentar gestionar la impresión que causa. Le pregunté por su máster. Estudiaba literatura, terminando su tesis sobre narrativa española contemporánea, y cuando hablaba de ello perdía parte del nerviosismo y simplemente se mostraba interesado, como hacen las personas cuando les preguntas por algo que realmente les importa. Recordaba eso de él vagamente, que era callado en clase pero siempre tenía algo específico que decir cuando hablaba. Le pregunté cuándo había sabido que mi madre era mi madre. Dijo que lo había deducido en su segunda cita cuando ella mencionó el nombre de su hija. Le pregunté por qué no había dicho nada, y él dijo sinceramente no sabía cómo sacarlo, y pensé que quizás era mejor que lo dijera ella. Esa era, tenía que admitirlo, una respuesta razonable. Mi madre entraba y salía de la cocina durante todo esto, uniéndose a la conversación a veces y dejándonos solos otras, y noté algo durante esos momentos que no esperaba notar. Noté la manera en que se movía cuando él estaba en la habitación. Más ligera, de algún modo. Más a gusto en su propio cuerpo de lo que la había visto en mucho tiempo. Y noté la manera en que él la miraba cuando ella no le estaba mirando a él. No como alguien mira a una persona para la que está actuando. Como alguien que mira a una persona en la que genuinamente no puede creer que tenga la suerte de estar. Era algo discreto. Pequeño. Pero había pasado 30 años observando a mi madre, y yo sabía la diferencia entre alguien que la hacía sentir bien consigo misma y alguien que realmente la veía, y este hombre de 28 años que había estado sentado 2 filas delante de mí en clase de literatura, realmente la veía. La cena estuvo bien. La conversación fue fácil de una manera que no esperaba, y para cuando mi madre sacó el postre había dejado de repasar mentalmente mi lista de señales de alarma porque ninguna había aparecido y me estaba quedando sin razones para seguir buscando. Después de cenar mi madre fue a hacer café, y Pablo y yo nos quedamos sentados frente a frente en el silencio del comedor, y él me miró directamente y dijo, sé que esto es extraño. Sé que es mucho para asimilar. Y sé que todavía no estás segura de mí, y eso es completamente justo. Pero quiero que sepas que no voy a ningún sitio, y no estoy aquí por ninguna razón excepto que tu madre es la persona más interesante que he conocido en mi vida. Le miré un momento. Y entonces dije, ella también te pidió prestados los apuntes, ¿verdad? En la librería. Cogió una recomendación tuya y volvió para contarte lo que le había parecido. Él sonrió y fue lo más genuino que había visto en toda la tarde, y dijo 3 veces. Volvió 3 veces antes de que le pidiera el número. Mi madre volvió con el café, y nos miró a los dos y supo inmediatamente que algo había cambiado, y dejó las tazas en la mesa y dijo, a ver, ¿qué me he perdido? La miré desde el otro lado de la mesa, y le dije, mamá, te debo una disculpa. Y a Pablo también, porque pasé la semana intentando disuadirte de algo que ya había decidido que estaba mal antes de saber nada al respecto. Y estaba equivocada. No en todo me reservo el derecho de seguir encontrando esto un poco raro, pero sobre él. Estaba equivocada sobre él. Mi madre me miró durante un largo momento con esa expresión que tiene, la que significa que ya sabía cómo iba a terminar esto y solo estaba esperando a que yo lo entendiera. Dijo, lo sé, cariño. Lo sé. Y entonces extendió la mano por encima de la mesa y apretó la mía, y Pablo recogió silenciosamente su taza de café, y fuera de la ventana la ciudad seguía su curso como siempre, ordinaria e indiferente, mientras dentro de ese apartamento algo pequeño e importante encontraba su lugar entre los 3.